durante mucho tiempo fue la plaza central del pueblo. Y qué mejor lugar que la plaza para hablar de la sociedad y la organización social de los betones y otros pueblos prerromanos. Los romanos siempre van a juzgar, los romanos y los griegos y otras civilizaciones, siempre van a juzgar como salvajes a todas aquellas poblaciones que tengan unas costumbres diferentes a la suya. Entonces, todos los pueblos prerromanos, y mucho más acentuado conforme se avanza hacia el norte, eran pueblos de estructura matriarcal, no patriarcal como eran los romanos, o eran los griegos, o eran los egipcios. La mujer, sobre todo en los pueblos del norte, los cántabros, los astures, los vascones, que están más estudiados, dominaba la sociedad. ¿Por qué dominaba la mujer y no el hombre en esas sociedades? Porque estamos hablando de sociedades guerreras. Entonces, si los hombres pasaban gran parte del tiempo en la guerra, en los pueblos quienes quedaban eran las mujeres, y eran las que se encargaban de mantener abierta la casa, de cuidar a los mayores, de cuidar a los niños. Curiosamente, esta sociedad matriarcal, en las zonas en las que ha estado muy arraigada la transhumancia, como es esta zona nuestra o la montaña leonesa, ha estado vigente hasta hace muy pocas décadas. En los pueblos donde no se llevaba a cabo transhumancia de largo recorrido, eso fue cambiando desde la época romana. Pero en los pueblos donde se va a conservar eso, se va a conservar prácticamente íntegro esa sociedad matriarcal. Como digo, todo lo que no fuese igual a los romanos era propio de salvajes. Los romanos vestían con ropas de lana o con ropas de lino, incluso los ricos vestían con algodón egipcio, pero los betones vestían fundamentalmente con pieles, con un tejido de lana muy áspera que era conocido como sagu, que era muy famoso en la zona de Numancia, hasta el punto de que para no asediarles, los romanos piden a los numantinos 9.000 sagos. Los numantinos se los dan y Roma no respetó el acuerdo, como siempre, pero tenían un gran prestigio y llegan a usarse como ropa romana, nada más que un poquito modificado. Los romanos eran una sociedad agrícola, donde se comía mucho pan de trigo. La palabra cerveza viene del céltico cerebesia, que era una bebida fermentada de cebada, y también otra bebida similar, que era el citum, que era elaborado con trigo fermentado, con lo cual todas esas costumbres eran propias de sociedades salvajes. Los romanos guisaban con aceite de oliva. Los pueblos peninsulares guisaban o con manteca de cerdo o con mantequilla, también costumbres de salvajes. Como vemos, todo lo que no fuese propio de la sociedad romana va a ser interpretado como propio de salvaje, y más la costumbre del matriarcado. Entonces, este es un buen lugar para explicar detalles sobre las leyes de los betones, y aprovechar también para hablar de la muerte de Viriato.
Bien, los betones tenían unos códigos muy estrictos. Para ellos, el respeto a los mayores, a los padres, a los abuelos, era muy importante, como también el respeto de los padres hacia los hijos. Quien cometía un crimen de sangre entre los betones, y más si cometían un crimen de traición como el que cometieron los hombres de Viriato, era o bien despeñado o bien lapidado. No se andaban con contemplaciones de ningún tipo. ¿Cómo muere Viriato? Después de estar desde el año 146 a.C. hasta el año 139 a.C., luchando contra los romanos sin que le consigan vencer de ninguna manera, pues muere a causa de la traición de sus 3 hombres de confianza, Audax, Ditalco y Minuro, según la leyenda. Esto no es histórico. El nombre de los traidores no se conoce. Estos hombres no actúan por cuenta propia, actúan por orden de Quinto Servilio Escipión, que les promete una recompensa por matar a Viriato. Escipión les dice que les entregará riquezas y le entregan la cabeza de Viriato. Ellos, una noche, mientras Viriato duerme, entran en su tienda y le cortan la cabeza. Escipión niega la recompensa. ¿Qué hacen el resto de betones al enterarse de que ha muerto Viriato? Decir que tienen que ser los propios romanos los que maten a esos traidores. Mata a Audax, Ditalco y Minuro y se va a Roma. Se va a Roma y ante el Senado dice y demuestra que él ha matado a Viriato. Por lo tanto, exige una recompensa. El Senado había prometido que quien matase a Viriato tendría recompensa, siempre y cuando le matase en una batalla. Si Viriato era matado por traición, no se cobraría esa recompensa. De ahí viene la famosa frase, en realidad leyenda, de que Roma no paga a traidores. Ningún historiador refleja esto en la época, pero ha pasado de generación en generación y hoy en día es un dicho muy popular, no usado aquí en Guijo de Santa Bárbara, sino usado en numerosos lugares.